En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos una nueva edición de Poder Positivo en Radio Agricultura para conversar desde todos los ángulos sobre el poder y cómo están abordándolo especialmente las mujeres en la política, en las empresas privadas, en la cultura. Saludo muy afectuosamente a nuestras auditoras y auditores que nos escuchan desde todo Chile gracias a la extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y en radioagricultura.cl. Les recuerdo que pueden seguir a Radio Agricultura en su Instagram, @radioagricultura, en Twitter, en @agriculturafm, y también nos pueden ver en YouTube, en el canal Agricultura TV. Nuestra invitada de hoy viene del mundo de la opinión pública. Es un nombre, es un rostro conocido, por su participación en paneles en la televisión, en la radio, es columnista también del diario El Mercurio. Nuestra invitada es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Derecho de la Universidad de Chicago, fue asesora legislativa de los Ministerios de Hacienda, de Planificación y de Energía. Desde diciembre del año 2020 es consejera del Consejo para la Transparencia y es también la directora, ni más ni menos, que del área constitucional del Instituto Libertad y Desarrollo. Muy bienvenida a Poder Positivo, Natalia González. Muchas gracias, Isa, por esta invitación, no solo tan cariñosa, por la gran estima que te tengo a ti, por tu trayectoria, sino porque encuentro que tienes un espacio muy interesante para dialogar con mujeres que hemos hecho una carrera a veces más o menos difícil, pero que hemos encontrado un espacio para hacer valer nuestra voz, así que muy agradecida. Muy gracias a ti por venir al programa y tenemos muchas cosas que conversar porque estamos viviendo un momento, no sé si es un momento, una época, un tiempo especialmente intenso en nuestro país, así que partamos, Natalia. ¿Cómo estás viendo el clima social, político, y cuando digo político digo constitucional también en nuestro país en los últimos años? ¿Y cómo lo proyectas? Mira, Isa, yo creo que el clima político que estamos viviendo no solo es excepcional, sino que además es excepcionalmente complejo, difícil, polarizado, tenso. Y esto te lo digo no solamente por el devenir político en términos de que tenemos un gobierno hoy día que representa a las facciones más radicales de la izquierda. Yo sé que el presidente Gabriel Boric despierta simpatías porque es una persona muy elocuente, es carismático, pero no hay que olvidar que él es miembro de una coalición que está integrada por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. Ninguno de esos dos partidos, podríamos decir, son de centroizquierda, sino que más bien representan a las fuerzas más extremas de la izquierda. Entonces ya tienes en el gobierno a una facción política que de alguna manera colabora a la polarización, por mucho que estando en el gobierno... Al menos colaboraron con mucha fuerza y efectividad cuando fueron oposición. Cuando fueron oposición... Como que dejaron establecido ese clima. Sí, y de hecho... Para la primera vuelta presidencial ese fue el clima. En la segunda vuelta uno vio algunos rasgos de moderación, pero a mí me parece que esos rasgos de moderación tuvieron más bien un fin electoral, ¿ya? Entonces tú tienes sentado a la cabeza del país a un presidente que más bien representa fuerzas que tienden a polarizar la discusión política. Tienes en el Parlamento hoy día, en la Cámara de Diputados, después de las elecciones de diciembre, la verdad es que tanto la derecha como la centroizquierda pierden fuerza política, a pesar de que mantienen una representación relevante en el caso de la derecha, hay un retroceso, y sin embargo lo que uno ve es un avance de la izquierda extrema en la Cámara de Diputados. En el Senado la cosa está más pareja, está más pareada, tenemos a una derecha que en estricto rigor, ¿no es cierto?, es la mitad del Senado. Digo en estricto rigor porque siempre hay algunos senadores... Claro, que en una votación en particular pueden estar acá. Pueden inclinar la balanza hacia el otro lado. Entonces yo veo, ¿qué es lo que veo hoy día? Veo un clima polarizado, veo un clima, Isa, lamentablemente, de agresividad, violencia derechamente, e inseguridad pública que no colaboran con un ambiente cooperativo y con facilitar los debates de política pública que hay que llevar a cabo. Si en este país ya es majadero en las encuestas que la gente dice,
mis problemas principales son la seguridad pública, las pensiones, la salud, la educación, pero ¿cómo llevamos a cabo esos 3 debates que son de política pública social en un ambiente donde cada 24 horas tú tienes una macro zona sur que es atentada violentamente con actos terroristas? ¿Cómo te haces cargo de eso cuando también en la macrozona norte, de la cual no hemos hablado mucho en el último tiempo, hay sendos problemas también de inseguridad y problemas de migraciones? ¿Qué haces acá cuando en Santiago todos los viernes, porque es infaltable, más intenso, menos intenso, hay desórdenes públicos, y con un gobierno que ante esto parece a ratos como un comentarista, que es la cuestión que a mí me molesta profundamente? Cuando tú asumes la responsabilidad de gobernar, no solo vienen los honores, ¿no es cierto?, y los reconocimientos, sino que la responsabilidad asociada. Y esa responsabilidad tiene que ver con gestión, tiene que ver con tomar cartas en el asunto, tiene que ver con respaldar a las fuerzas del orden y seguridad que hoy día, lamentablemente, yo de los dichos de la ministra, ya vamos a no lo hablar, ve. y es que vamos a hablar respecto de la visión que tiene el gobierno, especialmente su coalición madre, respecto del ejercicio de la fuerza legítima y de la violencia. Pero vamos a un tema todavía de mucha más coyuntura, pero tiene que ver con lo que has planteado antes. ¿Cómo evalúas tú el borrador, que prácticamente está, ya no tiene más espacio de cambio, que le va a proponer la convención al país? Y cuéntanos abiertamente si apruebo para reformar, rechazo para reformar. ¿Cómo ves ese camino y cuál es tu posición como Natalia González, y además, ni más ni menos que como la directora del área constitucional de un centro de estudio? Sí. Yo creo, Isa, que el trabajo de la convención es otro factor que hoy día contribuye a la incertidumbre a lo menos. ¿Y por qué digo que contribuye a la incertidumbre? No solo por el actuar de los convencionales, que ha sido, francamente, en muchas ocasiones bastante antirrepublicano. O sea, lo vimos en el inicio de la convención, denostaron el himno nacional, y lo vemos a la salida de la convención, en que hoy día ponen en duda, cuando no se niegan, a invitar a los expresidentes de la República. En cuanto al texto mismo, mira, Isa, yo tengo una apreciación muy negativa, y la verdad es que me inquieta muchísimo hoy día que eventualmente algunas encuestas muestran un empate minoritario. La verdad es que la gran mayoría de las encuestas muestran que va arriba el rechazo. Y yo creo que las encuestas nos indican algo que es bien decidor, y que es que el contenido de esta propuesta constitucional es un contenido que no une a los chilenos, es un contenido que derechamente, Isa, y de jure o en derecho, crea grupos privilegiados en este país. La Constitución actual dice que en Chile hay igualdad ante la ley y que no existen los grupos privilegiados. Alguien me dirá, oiga, pero en la práctica igual existen, Sí, los poderes fácticos, los poderes económicos. Es muy poderoso, es que es importantísimo ese punto, porque es bien poderoso que la Constitución vigente de Chile, su artículo primero sea: las personas nacen en Chile iguales en derecho y en dignidad. Sí. Claro, después viene el déficit del Estado de no proveer a lo mejor la defensa o la representación para el ejercicio de esos derechos, en fin, pero el solo hecho de que esté garantizado, pero no en cualquier lugar, sino en su artículo primero, Así ¿cierto? es. Y de hecho, cuando tú miras la Constitución actual, todo el primer capítulo de la Constitución pone en el centro a las personas, no al Estado, no a grupos específicos, no, a la persona, cualquiera sea ella. Tú, yo, hombres, transexuales, diversidades de género, indígenas, no indígenas, somos iguales porque somos personas y tenemos la misma dignidad. La Constitución que viene propuesta lo que hace es crear grupos privilegiados. Y Isa, aquí no hay que ser ingenuo. Cuando tú en derecho, la Constitución, que es el texto, ¿no es cierto?, la ley suprema máxima del país, que riega la interpretación y el marco jurídico hacia abajo, te dice que en este país hay grupos privilegiados, ¿alguien podría dudar que alguien no va a usar esos privilegios? Te puedo hacer una pregunta, pero porque tiene, bueno, todos saben lo que vas a votar tú y lo que vamos lo que voy a votar yo, pero voy a te ser bien pregunto clara, si yo voy tiene, a votar rechazo. sí, pero si tiene, desde el punto de vista de la técnica jurídica y constitucional, ¿tiene arreglo un borrador? Lo planteo cuando se está llamando a aprobar para reformar. ¿Puede arreglarse algo que de base, que es, por ejemplo, la igualdad ante la ley, ¿verdad? Si nacemos o no nacemos iguales en derechos, si la base, si el cimiento tiene problemas o tiene diferencias tan sustantivas respecto de nuestra tradición constitucional, ¿tiene arreglo eso? ¿Es susceptible de ser reformado? Isa, derechamente no. No, y por varias razones. La primera razón es porque esto que te estoy planteando no es una cosa que esté en un artículo, en un capítulo, no. Esto de establecer diferencias entre los chilenos permea todo el borrador de la Constitución, todo. Cuando digo todo es,
tú puedes encontrar, por ejemplo, diferencia entre los chilenos y quienes se autoidentifican con los pueblos indígenas en el inicio, lo encuentras también en el sistema político. Todos esos pueblos originarios tienen un escaño reservado no solo en el Congreso, sino que en todo el estamento estatal, en todo el estamento estatal. Tú lo encuentras, o sea, por también ejemplo, en un consejo municipal. en un consejo municipal, en los órganos autónomos constitucionales, salvo el Banco Central, que se exceptúa expresamente, pero en todos los demás lo tiene, en los sistemas de justicia. En el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, que integras tú hoy día. O sea, la obligación que preside aquí, Gloria de la Fuente. hoy día Francisco Leturia, hace muy poco. Francisco Leturia, de veras. Le mandamos saludos a la Gloria en todo caso. Sí, a todo el consejo, que la verdad es que se lleva a cabo ahí una labor que es bien importante para el país. Esto lo permea todo. Después yo te voy a sumar un factor, porque uno tiende a mirar este borrador de la Constitución como por partes, ¿ya? Los agricultores, con mucho interés, por supuesto, miran qué va a pasar con los derechos de agua, los mineros, qué pasa con la regulación minera, los interesados en el Banco Central o en la política fiscal y macroeconómica miran esos artículos, pero yo creo que hay que mirar el borrador de una manera más integral. Cuando, por ejemplo, en el borrador se viene proponiendo un sistema político que no solamente debilita a las regiones, porque a contrario a lo que se dice, aquí hay una debilidad a las regiones enorme, Isa. ¿Por qué? Porque ya no va a existir el Senado, y no es que se reemplace por una Cámara de Regiones, no, si aquí no hay reemplazo, esta es una institución completamente nueva, Cámara de las Regiones, que los representantes regionales no van a poder votar todas las leyes. Permítanme a mí también una opinión sin la solemnidad, sin el peso político. Que duran 4 años. O sea, de verdad que se cierran 200 años. Para quienes se están integrando, estamos en Radio Agricultura en Poder Positivo, conversando con la abogada y directora del área constitucional de Libertad de Desarrollo, Natalia González. Natalia, tú dijiste algo cuando empezaste a conversar que es muy, muy, muy importante, y tal vez sea las razones por las cuales en los últimos años no hemos podido como país resolver los temas que todos sabemos que existen. Sabemos que hay listas de espera, que hay un déficit en la atención de salud pública. Sabemos que en la educación, fíjate tú que llevamos 16 años de discusión educacional, desde los pingüinos en el 2006, pasando por la movilización del 2011, y la educación no es que haya mejorado un poquitito, podríamos decir incluso que la educación pública, la educación ha retrocedido. Listas de espera, educación, conectividad, en fin, 4, 5, 6 problemas que son importantes en nuestro país, que tienen solución, pero que para resolverse se necesita voluntad política. ¿En qué momento crees tú que se terminó esa etapa en la que los sectores políticos se sentaban a conversar y hacían lo que se llama una reflexión democrática? O sea, esto pensamos nosotros, esta es la visión de la derecha, esta es la visión de la izquierda, planteamos ya nuestro punto de vista, vamos ahora a encontrar una manera de resolver. Ninguno de esos ejercicios se da en el Congreso, al contrario, creo que es una competencia permanente por quien tiene más votos para uno o para el otro, y ahí se van bloqueando. Se bloqueó la reforma a las pensiones, se bloqueó la reforma a la sala cuna, por ejemplo, sí. Y ahí quedó. ¿Qué pasó en el país, en nuestro país? ¿Es un fenómeno mundial o pasa solo en Chile? ¿Por qué tenemos a los sectores políticos atrás, como impedidos de participar en un diálogo constructivo, en donde después de plantear los puntos de vista, que son inamovibles probablemente, entramos en una conversación ya más constructiva? Sí, Isa, mira, yo creo que fuera del fenómeno mundial, que esto está ocurriendo en muchos países, yo creo que en Chile se ha dado particularmente este asunto por lo siguiente. A ver, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, yo diría que ahí se instala un discurso o un relato en que tu adversario político pasa a ser un enemigo, ¿ya? En que las ideas que sostiene ese adversario político simplemente se tienen como por ideas ineptas, ¿ya? Y eso lo vimos muy de entrada en la reforma tributaria, que fue el primer proyecto que ella envió al Congreso. Ahí en el 2014. En el 2014, ahí hubo Estamos hablando del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Bachelet 2, que le llamamos. Bachelet 2. En ese proyecto, ¿tú te acuerdas que el propio gobierno promovió un video que se viralizó en las redes y qué sé yo? Terrible. Donde las personas que con legítimo esfuerzo han logrado un cierto estatus, condición social o cierto grado de acumulación de riqueza legítimamente, fueron tildados como los enemigos, como los adversarios, como que los que no vale la pena aquí en Chile perseverar hacia ese camino. No, esa gente es indeseada. Ese relato que se instaló, y se instaló no solo en esa reforma, sino que en muchas más de las que ella promovió, como la reforma laboral, en que los empresarios eran de nuevo el enemigo, y se identificó a un sector político, en este caso la derecha, como los defensores de aquellas personas,
Bueno, resulta que ese relato polarizante que el presidente Piñera intenta revertir en su segundo gobierno, ¿te acuerdas cuando llama a los grandes acuerdos? Ya era muy difícil de revertir, pero no solo por el relato, Isa, sino porque se promovió ahí una reforma al sistema electoral en que nosotros cambiamos el sistema binominal por un sistema proporcional de elección de los parlamentarios. Y fíjate que, mira, yo no tengo un encono contra el sistema proporcional en per se, porque el sistema proporcional lo que buscaba era ampliar la representatividad, pero se le olvidó al Parlamento, creo yo, de la época, la variable de la gobernabilidad. ¿Qué causó eso? Que el Parlamento se atomizó y hoy día hay más de 25 partidos en el Congreso. Entonces, ¿qué Claro, que se gobierno juntaron las dos cosas, el cambio del sistema electoral, y un que relato comparto tu opinión, y polarizante al mismo tiempo horrible? se bajaron las exigencias para formar un partido político. Así es. Y hay una tercera cosa que se ha discutido nada, pero que ha influido muchísimo en la proliferación de partidos políticos, se le dio financiamiento a los partidos políticos. Sí. Hemos sabido, hay partidos políticos que se crean con el propósito de cobrar ese pequeño, chiquititos que se cobra, y se cobra el monto mensual al servicio electoral, y eso es un monto que sirve de sueldo a las 2 o 3 personas que operan, y el resto son partidos fantasmas. ¿Qué opinas? Vamos a ir a una pausa y volvemos para preguntarte, Natalia, ¿cómo ves el regreso de la expresidenta Michelle Bachelet en el contexto de la campaña del plebiscito? Perfecto. En agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos, estamos en Poder Positivo en Radio Agricultura conversando con la abogada Natalia González. Natalia, esta semana la expresidenta Bachelet anunció que no se postulará a un nuevo periodo como alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, y lo dijo puntualmente, va a regresar al país porque dijo, en mi país está viviendo un momento muy importante y quiero ser parte de él. ¿Cómo ves ese regreso? En el sentido de, ¿crees que va a influir en la opinión pública desde tu perspectiva de analista política? ¿Crees que va a influir de alguna manera en ese sector de la ex concertación que está formando parte de los amarillos que quieren rechazar? ¿Crees que va a ser efectivamente un factor en un sentido o en otro? ¿Y por qué vuelve, crees tú? Mira, antes de vuelve a su país, quiero dejar muy en claro, claro, ella es chilena, aquí está su casa, vuelve a su país, no tiene que pedir permiso ni dar muchas explicaciones, sí, pero es un regreso que tiene un sentido político, y me gustaría saber tu opinión respecto de ese sentido político. Sí, mira, antes de contestarte eso, solamente plantear un tema que quedó colgado de la conversación que teníamos antes de irnos al corte. Fíjate que esos problemas de diagnóstico, de falta de gobernabilidad, de fragmentación del sistema político, de polarización, a causa también de esta fragmentación, la Convención Constitucional no se hace cargo de ese problema. Y fíjate que era un diagnóstico bastante transversal. O sea, cuando tú conversabas con los directivos, por ejemplo, de Centro de Estudios de Izquierda, este problema de la gobernabilidad, sí, era un problema en el que estábamos todos de acuerdo, y la Convención no se hace cargo de eso. Es más, yo te diría que lo potencia, Isa, al no fortalecer con elementos esenciales en los partidos políticos que casi no son mencionados en la Constitución, al no establecer, por ejemplo, ciertos umbrales o márgenes de entrada al Parlamento. Aumentar las exigencias, ¿verdad? Y yo formo parte, me parece que tú también formas parte del movimiento 50+1, ¿verdad? Que es un movimiento que encabeza Jorge de la Carrera, muy valioso ese movimiento porque es transversal, ha convocado gente de todos los sectores, lo integra, por ejemplo, Patricio Nadia, Andrés Velasco, en fin, distintas personas que están por promover un cambio en la legislación respecto a la elección del Parlamento, sí, terminar el sistema electoral proporcional o hacer algo al menos mixto, sí, pero que tenga que garantice mayor representatividad y también que juegue bien con la gobernabilidad. Y ahí lo sumo a tu pregunta de la llegada de la presidenta, porque también no hay que olvidarse que ese problema se origina justamente en el segundo gobierno de ella, ¿ya? Y claro, ella es la impulsora de esa reforma. Sí, y lo digo porque, sin perjuicio que el Parlamento aquí también tiene una responsabilidad. Resulta que las grandes necesidades de la ciudadanía, que como tú bien decías, son seguridad, son pensiones, salud, es educación, en buena parte la pelota se ha trancado en el Parlamento porque hay falta de gobernabilidad. Entonces yo creo que uno como ex autoridad tiene que hacerse cargo de alguna manera de las reformas que promovió y qué efectos generó eso. Ahora, ella tiene el legítimo derecho, como tú bien decías, de volver a su país. Este es su país. Bienvenida, como cualquier chileno que quiere regresar a su patria. Ella sale de la ONU en una situación compleja. Hay más de 230 organizaciones que le hicieron ver a la ONU su descontento
con el proceder Vaya. de la máxima autoridad en materia de derechos humanos de esa institución. Ella sale con un viaje a China que fue bastante cuestionado en términos de que ella no puso la interrogante, el cuestionamiento respecto de lo que estaban haciendo las autoridades chinas y la eventual vulneración a los derechos humanos que ocurre en ese país. Fue una visita bastante protocolar y en ese contexto ella sale, ¿ya? ¿Cómo llega a Chile? Yo te diría que yo tengo la impresión, Isa, que acá se le sobrevalora a Michelle Bachelet, sin perjuicio de que es una autoridad y merece todo el respeto del mundo por haber ejercido 2 veces, además la primera mujer presidenta de Chile. Yo tengo la impresión de que ella cuando sale de su gobierno no sale bien. O sea, ella sale en un contexto de terremoto, tsunami, donde su gobierno tuvo una tremenda responsabilidad en la crisis que vivieron muchas familias en la sexta región. Ella durante su mandato promovió reformas que está bien, Isa, es difícil generar una relación causal 1 a 1, pero a lo menos uno sí puede establecer una relación de asociación entre las reformas tributarias, las reformas laborales, las reformas a la educación que ella promovió. La verdad es que el crecimiento no solo se estancó en ese periodo y que es súper importante recordar eso porque y veníamos de un vuelito de crecimiento importante los 4 años anteriores. Veníamos de un vuelito súper bueno y resulta que acá se estanca. Y eso es muy importante para la población, porque cuando el país deja de crecer, dejan de crecer los salarios, dejan de crecer las oportunidades, las ofertas laborales, y entonces las personas comienzan a frustrarse. Y al mismo tiempo, ella promete, ¿no es cierto?, un Estado que de alguna manera es más omnipresente en la educación, por ejemplo, eso lo vimos con mucha fuerza en la reforma laboral que ella impulsó, pero resulta que es un Estado bien falaz, porque es un Estado que no es moderno, que no es eficiente. Entonces, tú prometes y no se cumple. ¿Y cuánto recaudó la reforma tributaria que ella impulsó? Recaudó los 3 puntos del PIB, no, con suerte alcanzó a recaudar 1, Isa. Y el problema que tiene eso... ¿Y tuvo impacto esa reforma en la generación empleo, de inversión, en la riqueza? riqueza? Te lo pregunto. Sí tuvo impacto. Entonces, el problema de esto es que ella sale con mucha promesa, y mucho ruido, pocas nueces, como quien diría. Mucho cariño, pero... mucho cariño a una persona muy querida, si eso hay que decirlo, pero que la verdad es que en su gestión y acción concreta ayudó o no ayudó a la población. Yo creo que hoy día hay una gran interrogante y por eso yo creo que muchos sectores la sobrevaloran y además a mí no me deja de sorprender quienes más la inflen hoy día sean justamente quienes gobiernan en el Frente Amplio o en el Partido Comunista incluso, porque ellos han sido los principales críticos de estos 30 años de democracia, de crecimiento, de progreso, de los cuales ella fue presidenta 8. Entonces a mí me parece un poco oportunista que hoy día el presidente de la República le ponga un Twitter con una bienvenida muy elocuente. La verdad es que fue, tengo que decirlo, fue casi como un poquito indigno, porque fue como inmediato. Oye, Natalia, tú formas parte de un mundo que está muy asociado a la libertad, a la centroderecha, en la defensa de principios que son los principios de la centroderecha. ¿Cómo ves tú la responsabilidad de esa centroderecha en la crisis que se cristaliza a partir del 19 de octubre, pero que probablemente venía incubándose en los últimos años? ¿Cómo ves tú, cuál crees tú que es la responsabilidad por acción o por omisión de esa centroderecha? Y cuando decimos centroderecha decimos partidos políticos, independientes, centros de estudio, en esa crisis. No la vieron venir y la omitieron. Su diagnóstico es un diagnóstico equivocado. ¿Cuál es tu visión de esa responsabilidad? Mira, yo sostengo, Isa, que la centroderecha promueve las ideas correctas. Y no correctas desde un punto de vista ideológico o político, es porque pone siempre en el centro la libertad de la persona, ¿ya? Lo que la derecha intenta hacer a través de su acción política, a través de los centros de estudio que se identifican con la línea editorial, si tú quieres, de la derecha, es justamente ver qué instrumentos existen hoy día disponibles, o si no existen, busquémoslos, para que las personas puedan progresar, para que puedan realizar sus sueños. Si necesitan un empujón del Estado, démoselo, pero proveámosle también las herramientas para que ojalá pueda salir luego de ese empujón y proveerse por sí misma la satisfacción de las aspiraciones que buscan las personas. O sea que la derecha... hagamos un stop para que quienes nos están escuchando. Estamos conversando en Poder Positivo, Radio Agricultura, con Natalia González. Que el objetivo sea no la entrega del subsidio, sino que el objetivo vaya más allá, o la entrega del bono, del apoyo fiscal, sino que el objetivo vaya un poquitito más a mediano plazo y diga, el objetivo de esta política pública es que usted alguna vez
con este apoyo pueda salir adelante y Así prescinda es. finalmente de él, ¿cierto? Que es lo que están en Argentina, que el gran mensaje de los partidos de centro derecho, los movimientos libertarios en Argentina es trabajo digno. Sí. Y yo creo, Isa, que lo que cree la derecha está bien sustentado en la evidencia y en la evidencia empírica. Cuando tú miras naciones que han progresado en el tiempo y que su población tiene mayor bienestar, mayor calidad de vida, son justamente aquellas naciones que creen en la democracia liberal, que creen en la capacidad de las personas para surgir, que creen en las personas. Si eso Pero es ¿qué el pasa? punto. Ya. Ahora, creyendo eso, que yo creo cuál ¿Por fue qué la el desacople falencia. con el alma Sí, de... yo creo que acá hay dos cosas. Yo creo que durante mucho tiempo, una hipótesis, yo creo que la derecha descansó en que esto era evidente para la población, ¿ya? En que el solo hecho de que el país durante los últimos 30 años había progresado, se había desapegado de sus vecinos aquí en Latinoamérica, éramos un ejemplo, como dijo el presidente Piñera, un oasis, que yo creo que no estaba equivocado el presidente. Nosotros pensamos que con eso bastaba, ¿ya? Pero como dicen hoy día importantes voceros de la derecha, eso no es así, porque el ideario, la creencia en el individuo, en la libertad, no se defiende sola, Isa, y menos en un contexto en que constantemente, por lo menos durante los últimos 10 años, empezaron a surgir con mucha fuerza, no solo políticos de extrema izquierda radical que no creen en este modelo que te estoy diciendo yo, sino que también muchos académicos. y movimientos Surgieron sociales? los Atria, los Couso, con discursos, relatos, y por lo más, perdóname aquí la infidencia, pero yo creo que además con ingenuidad, muy promovidos también por nuestro propio sector. O sea, o por universidades que en vez de buscar una pluralidad de visiones, se dedicaron a potenciar estas visiones que son iliberales, que son antidemocráticas porque no creen en la democracia representativa, creen en una sustantiva, en que dependiendo del colectivo en el que tú formas tienes más o menos derecho. Y nosotros lo dejamos eso ser, y lo dejamos estar. Un poquito de pasividad. Mucha pasividad, ¿ya? Y no mucha crees tú, sobreconfianza en que nuestras ideas se defendían solas, y eso no es así. o sea, desde el punto de vista, te entiendo desde el punto de vista de la defensa de la idea, una centroderecha que descansa en los números, digamos, en el crecimiento, en la superación de la pobreza, etcétera, y como que se desactiva de mantener una narrativa, un relato, de estar permanentemente defendiendo. Pero también te hago la pregunta más concreta, y te lo digo porque tú formas parte de Libertad de Desarrollo, que es un centro de estudio que en los últimos años ha estado, ¿verdad? Es uno como de los objetivos de la izquierda, como de los objetivos, de esos objetivos caricaturescos, a los que cierta izquierda, no toda, le Y no gusta solo de la izquierda, y responsabilizar, así como, lamentablemente. como Jaime Guzmán, la figura de Jaime Guzmán se convirtió en la década pasada en el objeto de deseo, ¿verdad? De contradeseo de una izquierda que decía que Jaime Guzmán era autor de una constitución que había, en fin, todo lo que han dicho, que había garantizado los privilegios, etcétera. Libertad de Desarrollo se ha convertido también de alguna manera en una caricatura. Entonces, te pregunto si además de la defensa del relato, de la narrativa, que es un punto muy importante porque la política es eso, básicamente, a diferencia de la política pública, ¿no hay también ves tú cierta inflexibilidad de un cierto dogmatismo excesivo que impidió ver a lo mejor nuevos problemas, nuevos dolores que si el país hubiera enfrentado a lo mejor a tiempo, no hubieran desembocado en por ejemplo, me refiero a nuevos dolores, las inseguridades de la clase media, nuevos dolores, los mismos temas que tienen que ver con la equidad de género, con esta demanda creciente de una generación por la igualdad de género, por la tolerancia cero a la violencia. ¿No ves tú también, además de la narrativa, una cierta deficiencia de flexibilidad en las políticas públicas? Mira, varias cosas. Respecto a lo primero, esta caricatura, que es cierto que se hace, ¿ya? A mí me gustaría Y yo aprovechar la considero esta... sumamente injusta porque me ha tocado Sí, trabajar muchas veces con Libertad de Desarrollo sí, y me consta su profesionalismo y además me consta su pluralismo. sí. Mira, sobre ese tema, yo invitaría a las personas a conocer un poco más el trabajo de Libertad de Desarrollo. Fíjate que Libertad de Desarrollo, hoy día por lo menos, yo diría que más del 80% del staff de Libertad de Desarrollo son mujeres, jóvenes, madres, solteras, hay una diversidad ahí, religiosas, no religiosas, con distintas creencias en lo valórico, muy profesionales, mujeres y hombres que trabajan ahí. En Libertad y Desarrollo no se emite una opinión, Isa,
sin que esté esta opinión bien fundada en la evidencia nacional, en la evidencia empírica, en estudios de otras instituciones. Nosotros, muchas de nuestras publicaciones están basadas en estudios de académicos, de las universidades. Entonces, primero, invitar a la gente a conocer el trabajo de libertad y desarrollo y la profesionalización de la política pública a través de los centros de estudio, porque se hace esta crítica de que nosotros somos dogmáticos. Pero entiendo que Libertad de Desarrollo en varias oportunidades ha estado en el ranking de los centros de estudio Sí, más importantes de América Latina y del mundo también. efectivamente, junto te diría con el Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo, y liderando Libertad y Desarrollo, son de los centros reconocidos internacionalmente por su aporte a las políticas públicas. Después se dice de Libertad y Desarrollo que nosotros más o menos la línea editorial la pautea el empresariado. Yo, de nuevo, me parece una reflexión muy injusta, porque eso es desmerecer a los profesionales que trabajan ahí adentro. Es creer que no tienen una opinión propia. Es como que si yo pensara, Isa, que en un medio de comunicación como este o como CNN u otro, la línea editorial la pone el dueño del medio. Eso sería una falta de respeto, claro, para el periodista o para el locutor que está conduciendo un programa y lo hace bajo su línea editorial. Y si el día de mañana algo así sucediera, me imagino que las personas con libertad pueden moverse de donde están. Eso es muy injusto, porque además, de hecho, Libertad y Desarrollo ha hecho publicaciones y diversas en el pasado que han molestado a sectores del empresariado, algunos de los cuales podrán contribuir o no con la labor de Libertad y Desarrollo, y nos han hecho hacer ver su molestia, y nos hemos dicho, bueno, pero eso es lo que nosotros sostenemos. Estas son nuestras ideas porque están fundamentadas en estos antecedentes y en estos datos. Ahora, yendo a tu pregunta en concreto, Isa, mira, yo tengo la sensación que ahí también hay una crítica injusta, no solo porque nosotros trabajamos sobre los datos y la evidencia, sino porque también Libertad y Desarrollo ha sido de los grandes precursores, por ejemplo, y colaboró mucho con el programa de gobierno del presidente Piñera, sobre todo en la segunda etapa, con rostros muy visibles, como el de Susana Jiménez, ¿no es cierto?, en esto de la clase media protegida, Isa. Cuando se le dice a Libertad y Desarrollo que no sale de sus trincheras o no sale el adoctrinamiento, a mí me parece que esa es una crítica no solo injusta, sino que poco cierta, porque nosotros sí creemos en el principio de subsidiariedad, pero con la contracara de la solidaridad, Isa. Lo que te decía antes es la diferencia en los instrumentos. Yo no creo que para que las personas puedan surgir en la vida necesiten permanentemente del Estado. Lo que sí yo creo es que lo que tú tienes que hacer es darles el vuelito inicial, pero después dotarles de herramientas condiciones. propias. ¿En qué cosas nosotros sí somos opositores y muy firmes? Cuando vemos regresiones a la libertad, como por ejemplo lo que se está haciendo hoy día en la Convención con el derecho de propiedad. ¿Y por qué es tan importante el derecho de propiedad? Como decía el convencional Sting, bueno, ¿por qué a usted le preocupa tanto la propiedad? ¿Por qué no, bueno, ya que llegamos a ese tema, especifiquemos cuando termine la idea, especifiquemos por qué puntualmente se debilita ese derecho, sí, a propósito de la defensa que han hecho convencionales como por ejemplo Stingo y otros que aseguran que es falso ese debilitamiento. Sí. Pero para quienes nos están escuchando es importante, nos escucha gente en todo el país, sí, pequeños agricultores, personas que tienen viviendas sociales o viviendas que han ido construyendo a través de cooperativas, y para ellos es importante que les expliquemos por qué, si este borrador se convierte en la Constitución de Chile, sus pertenencias, sus propiedades, especialmente sus bienes inmuebles, sufren un deterioro desde el punto de vista de sus derechos. Sí. No, solo para cerrar la idea anterior, Isa, yo diría que también lo otro que es muy indignante y que desde Libertad y Desarrollo, otros centros de estudio lo hacemos muy presente, es cuando te tratan de pasar el gato por liebre. Como por ejemplo el sistema de pensiones, cuando te dicen, mira, en realidad la única forma de salir de este problema es establecer un sistema de pensiones de reparto o con solidaridad, pero no con los recursos fiscales, sino que con solidaridad con los recursos de los trabajadores de clase media. Exactamente. Pero le dicen la verdad a los chilenos, le dicen, mire, ¿sabe? Lo que estamos tratando de hacer aquí es ponerle un impuesto a la clase media. Ese impuesto que no han podido nunca ponerle, nunca, porque los tramos bajos no pagan impuestos y hacer eso en el Congreso sería políticamente incorrecto. No, se lo cobran bueno, a través, lo hacen a través del sistema de pensiones. Pero ¿por qué no decir eso? Y además decir que en muchos países ese sistema funcionando exclusivamente no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nos vamos envejeciendo, ¿no es cierto? Y la población joven es cada vez menos, y para sostener ese sistema tú requieres una población laboral activa muy masiva, ¿ya? Entonces, ¿para qué engañar a la población? Digámosle las cosas por su nombre. Y sobre el derecho de propiedad, Isa, mira, podríamos hablar toda la tarde, pero dos cosas súper importantes. Lo más fácil posible. Fíjate que, de nuevo, yo voy a recurrir a muchos índices y la experiencia internacional. Fíjate que las naciones que protegen robustamente el derecho de propiedad tienen una correlación muy directa con el progreso. Y progreso no una cosa etérea.
Progreso es mayor bienestar, es mayor calidad de vida para las personas, tener más oportunidades de trabajo, más oportunidades de educación, más oportunidades para emprender. Eso es el progreso, ¿ya? Cuando tú debilitas el derecho de propiedad y lo que hace la Constitución que viene proponiéndose, lo hace ¿por qué? De partida, hoy día nuestra Constitución reconoce la propiedad sobre bienes corporales e incorporales. En una sociedad, Isa, que se va moviendo hacia la cuarta revolución industrial, donde cada vez son más importantes las creaciones del ingenio, todas estas aplicaciones que usamos, ¿ya? Las fórmulas del NOTCO y todas estas cuestiones que hacia afuera son un orgullo estos emprendedores que por Dios que les ha ido bien, los corner shop. Bueno, para eso tú necesitas resguardar, ¿no es cierto?, la propiedad industrial. ¿Ya? Eso es un bien inmaterial, es un intangible. Que no te copien tu idea, que te costó y que tú talento. invertiste hartos recursos. Ya. ¿Qué es lo que nos dice este borrador? Que resulta que esa propiedad industrial no viene reconocida, Isa, fíjate tú. En este siglo, después de una larga tradición constitucional que desde 100 años atrás se reconoce, O sea, propiedad industrial no se reconoce. Se termina el derecho sobre la propiedad industrial. Constitucionalmente protegido no está, quedamos a la ley. 2. Si el día de mañana te tienen que expropiar tu bien, tu casa, porque va a pasar un camino, que son cosas que pasan todos los días, nuestra Constitución de hoy te dice a usted le tienen que pagar el daño patrimonial efectivo que usted sufrió, lo que incluye el valor de mercado, pero además el daño, porque puede ser que tú después de que te paguen, tú ese bien ya no lo puedes vender al mismo valor que antes, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que dice el texto? Que a ti te van a pagar un precio justo. Suena muy bonito, pero o sea, ¿qué pasamos de precio de de mercado, que es como un valor objetivo, a un precio justo, que es una cosa bastante etérea. Espérate, vamos. ¿Quién determina el precio justo, Isa? A la vuelta Eso. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a terminar la idea sobre el precio justo y vamos a hablar también, Natalia, sobre las mujeres y el poder. Muy bien. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos, estamos conversando con la abogada Natalia González en Poder Positivo en Radio Agricultura. Precio de mercado, Constitución de hoy, precio justo, borrador que le va a proponer la Convención a los chilenos. ¿Cuál de los dos conceptos protege de verdad la propiedad de los chilenos cuando el Estado te la expropia, lo que está contemplado en nuestra legislación, para, por ejemplo, hacer un colegio, un puente o lo que la comunidad necesite? Isa, nuestra Constitución actual es muy clara. Te tienen que pagar el valor de mercado y la pérdida patrimonial efectiva. La que viene dice que nos van a pagar un precio justo. ¿Quién determina el precio justo? El legislador. Te digo quién es el legislador a partir del año 2026. El legislador es un congreso que es espejo de la convención, porque va a tener escaños reservados adicionales, ya ni siquiera dentro de los 155, una convención que tiene corrección de paridad por resultados, que afecta a la voluntad democrática expresada en el voto, una convención a la que eventualmente van a entrar los independientes, porque hay un silencio del constituyente respecto a estas listas de independientes, una convención que además tiene un interés creado, Isa, porque ese Congreso del futuro, que va a definir la ley que define este famoso precio justo, integrado por escaños reservados, fíjate que hay un artículo de la Constitución propuesta que dice que además los pueblos indígenas tienen derecho a la especial protección de la propiedad. ¿Y cómo se materializa ese derecho? Hay que catastrar los bienes que eventualmente son de las personas indígenas y tienen derecho a la restitución preferente. Perdón, pero hay un privilegio. Una especial protección significa que es una protección por encima de la que tenemos el resto de los chilenos. Y ese Congreso, con esos escaños reservados, tiene que legislar qué es lo del justo precio. ¿No te parece que hay un conflicto de interés enorme si ellos a su vez están esperando la devolución de las tierras? Incluso yo he escuchado en algunos movimientos indigenistas que algunas propiedades, precio justo sería precio cero, porque se cobrarían los pueblos indígenas de aquello que dejaron de la pérdida del usufructo durante muchos años. Y además, Isa, ojo con dos cosas más. La Constitución hoy día dice, si usted no se pone de acuerdo con el Estado le tiene que pagar en dinero efectivo y al contado. La Constitución que viene guarda silencio en eso, lo único que dice es que te tienen que pagar antes, pero te lo pueden pagar en un bono que pierde valor con el tiempo. Y si tú tienes problemas con el valor que se determinó, hoy día nuestra Constitución dice, vaya a tribunales, y no a cualquier tribunal, tribunales ordinarios de justicia. La Constitución que viene no dice tribunales ordinarios, dice los tribunales que diga la ley. Y yo te voy a recordar, Isa, que en el pasado aquí en Chile existieron tribunales especiales, mineros, agrarios,
que no fueron justamente en línea con el interés de las personas y fijaron el justo precio en favor del Estado. Son momentos son épocas tristes de nuestra historia. Sí. Natalia, este es un programa que se focaliza en este primer ciclo en las mujeres que participan en el poder y en las mujeres que quieren participar del poder. Lo decimos así, abiertamente, sin eufemismo, sin complejo. Sin complejo, hablamos de poder porque entendemos, ¿cierto?, que el poder es ese espacio en donde se toman decisiones, en donde se participan en la toma de decisiones. Voy a partir por recordarle a quienes nos están escuchando que tú eres consejera del Consejo para la Transparencia y que fuiste objeto de un ataque muy notorio hace más de un año cuando te propuso el presidente Sebastián Piñera en el Congreso. Fuiste objeto de un ataque bastante furioso, ni más ni menos que en la Comisión de Constitución del Senado, que es como la mayor solemnidad, el espacio más solemne en el Congreso Nacional, es esa comisión. El senador Huenchumillo te llamó fanática por pertenecer a Libertad de Desarrollo, el senador Durresti dijo algo más o menos por el estilo, rechazaron incluso tu incorporación por tu pertenencia al Libertad de Desarrollo y fuiste objeto de una campaña bastante desatada, especialmente en Twitter. ¿Cómo ves tú este fenómeno, habiéndolo sufrido además en carne propia, de la cancelación, de la descalificación y esta suerte como de furia del odio contra las personas y especialmente, ¿ves alguna diferencia contra las personas en general y también un poquito un ensañamiento mayor contra las mujeres? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo lo ves? Sí, Isa, mira, la verdad es que fue un momento bien triste, te diría yo. Por varias razones, Isa. Mira, yo, haciendo un poquito de historia personal, yo la verdad es que soy una agradecida de la educación que me dieron mis padres. Yo, te lo digo en serio, yo no pertenezco a ninguna familia conocida de este país, no tengo pitutos, yo he llegado hasta donde he llegado de verdad por mi esfuerzo. Fui una buena alumna en el colegio, una buena alumna en la universidad, me gané pasantías en estudios importantes de este país de abogado por mis méritos, y creo que he llegado hasta donde he llegado justamente por eso, ¿ya? Por una trayectoria de esfuerzo y de mérito. Yo soy estudiosa, Isa, a donde voy, estudio mucho, porque yo no soy una persona que cree que uno puede ir a decir lugares comunes donde va, sino que tiene que ir con argumentos, con fundamentos y con la capacidad también de escuchar al otro y decir, en esto me complementa, en esto a lo mejor puedo estar equivocada. Yo me muevo así por la vida y de hecho es tanto así que yo he trabajado con personas que no piensan como yo. Yo, fíjate, hay poca gente que sabe esto, pero yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet 1. Trabajé con el ministro Andrés Velasco y con el ministro Tocman, a pesar de no haber votado por la presidenta Bachelet. Eso. Sí, y fue una tremenda experiencia. Yo venía de 7 años trabajando en el sector privado. Incorporaron ese equipo porque ambos ministros valoraban tu consistencia, digamos, técnica. Y tenía una trayectoria, por lo menos profesionalmente. Habla bien de esos ministros, además muy bien, de esos y yo aprendí mucho de esos ministros y estoy muy agradecida porque fue mi primer paso en el sector público, aprendí un montón. Qué lejos estamos hoy día de gobernar de esa manera, ¿no? Sí. Y fíjate que además ellos depositaban mucha confianza en sus asesores jurídicos, ninguno de ellos dos era abogado, entonces con mayor razón el asesor legislativo jurídico era muy importante para ellos. Se armó un equipo ahí muy entretenido del cual yo conservo una amistad con ellos muy profunda hasta el día de hoy, y los valoro y los quiero, y lo digo porque hoy día, por Dios, que es difícil decir eso, ¿no? Como traspasar las barreras. Yo la verdad es que no, yo tengo amigos en la centroizquierda con los cuales me junto, con los que converso, y los aprecio muchísimo. Dicho eso, entonces, a mí me pasa que lo que me ocurrió para el tema del Consejo para la Transparencia para mí fue bien doloroso justamente por eso, porque yo dije, a ver, yo estoy aquí y el presidente Piñera no me está proponiendo porque yo sea especialmente cercana al presidente, tenemos una buena relación, yo trabajé también en el gobierno del presidente Piñera 1, pero yo muchas veces me confronté con el presidente en estas famosas bilaterales. Alguien podrá decir, esta niña, ¿cómo se le ocurre? Pero yo le discutía las ideas con fundamentos. Cuando él tenía razón, yo guardaba silencio, y cuando creía que no, le rebatía el punto. Yo voy a contar una infidencia aquí, pero a mí a veces, después ya en mi rol de columnista y qué sé yo muchas veces supe que el presidente, alguna de mis columnas no le caían en gracia, porque yo con los retiros de los fondos de pensiones, por ejemplo, fui muy crítica de cómo el gobierno reaccionó frente a esos retiros y de no usar los instrumentos del Estado de Derecho para defender la iniciativa del presidente.
Pero aún así se me dijo de todo, de todo. O sea, que esto era amiguismo, nepotismo, que yo estaba ahí simplemente por favores políticos. O sea, mira, yo te quiero decir que yo vi completa esa sesión después, porque para un programa en la televisión, en el Canal 13 precisamente, vi completa la sesión, porque me interesaba analizar ese momento. Yo venía de haber sido objeto también de una campaña muy larga y muy odiosa contra mi persona y contra mi familia, por lo tanto era un tema que me interesaba y me llamó profundamente la atención de qué manera se denigró la institución de la Comisión de Constitución y de qué manera se denigraron senadores a los que yo admiro bastante por su trayectoria y les tengo mucho respeto, como el propio senador Huenchumilla. Me llamó la atención que él se diera a esa... Me pareció un fenómeno interesante, lamentable pero interesante. Además que, Isa, te digo que... Y después en Twitter, creo que la funa... fue brutal. Ha sido una de las que yo más recuerdo, la tuya y la contra Javiera Parada, que ya lleva varias ya. Sí. Mira, yo te diría que, fíjate que a mí podrían haber habido argumentos mucho más razonables o sensatos para haber cuestionado mi nominación. Yo no voy a cuestionar mi trayectoria porque, como te decía antes... Claro, pero alguien puede haber dicho, no es especialista en transparencia. Obvio, alguien podría haber dicho, oiga, mire, sí, se ha involucrado en discusiones de datos personales, se ha involucrado en temas de transparencia, pero no es experta. Súper legítimo, y podrían haber habido nombres de personas más expertas que yo. Yo creo que yo tengo una, y lo digo con mucha humildad, una buena combinación de haber estado involucrada en esas discusiones, pero también una mirada de política pública más amplia, que hoy día me ha servido mucho en el Consejo para analizar no solamente los casos, sino que el tema de la gestión y administración que le corresponde al Consejo para la Transparencia. Además, el Consejo hace recomendaciones normativas, entonces mi experiencia en política pública también me ha servido mucho para eso. Entonces, habían argumentos razonables para que alguien dijera, oiga, hay otros nombres mejores que usted. Fantástico, y yo con eso no tengo ningún problema, ¿ya? Pero cuando el argumento es ad hominem, es porque usted es quien es porque usted opina lo que opina, porque el senador Huenchumilla me criticó mucho mis columnas en el diario, y la verdad es que yo en eso soy bien de frente. Yo tengo una opinión y la manifiesto con respeto, pero la manifiesto, ¿ya? Y si soy crítica a la labor del Congreso, no es porque yo quiera denostar al Congreso, es todo lo contrario. Lo que yo le critiqué al Congreso durante esos 2 años, entre pandemia, retiros, etcétera, acusaciones constitucionales, fue justamente el abuso del instrumento jurídico para hacer un punto político. Pero es curiosa esa crítica, incluso la crítica que tú estás mencionando del senador Huenchumillo, porque tú no estabas seleccionando integrantes de un equipo. No estás buscando una funcionaria, ¿verdad? Una abogada para que se integre, por ejemplo, al equipo de la CEPRES, en donde uno efectivamente puede decir, oye, yo no puedo integrar a esta persona a mi equipo porque es una persona con una trayectoria gigantesca, o sea, no me genera problemas, sino que estás eligiendo a la representante de un sector en un órgano, en una institución como es el Consejo para la Transparencia. Exactamente. Natalia, ¿cómo ha sido? Tú vienes de un mundo conservador, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, una universidad que tiene un sello en ese sentido. El otro día conversaba con una profesora de teología que formaba en la Universidad Católica y me decía que hace 10 años, cuando pasó por las aulas de la escuela de la Facultad de Teología, un profesor le decía, ¿por qué tú elegiste esta carrera? Tú eres mujer. Y tengo que decirte que no, las mujeres no tienen, según este profesor, la capacidad intelectual de entender una disciplina tan compleja como esta. Vienes de ese mundo, vienes de un mundo de centro derecha, eres abogada, que también es una, entre comillas, industria, en donde, me acuerdo cuando yo era ministra, se me acercaban muchas abogadas para contarme que para ella era muy difícil avanzar en su carrera en las grandes oficinas. ¿Cómo ves tú los feminismos en Chile? Si adhieres a alguno de esos feminismos en plural, y cómo ves tú la participación de las mujeres en el mundo del poder. ¿Hay efectivamente barreras, sesgos? Sí, yo creo, Isa, que en buena hora la sociedad ha ido avanzando para incorporar a la mujer cada vez más en distintos estamentos, no solo laborales, sino que de discusiones públicas, de participación. Fíjate que cuando yo entré a trabajar en un estudio jurídico grande y prestigioso, el cual también estoy muy agradecida porque es parte de la formación profesional que hoy día tengo, ¿no es cierto? Se la debo también a ellos. En Keri, yo trabajé en Keri como 6 años. En esa época no era tema y era difícil plantear horarios, por ejemplo, diferenciados,
o jornadas más flexibles. La que se adaptaba, y si no... Sí, yo te diría que era, pero no era un tema de ese estudio en particular, no, de todo. era un tema país, ¿ya? Y donde también yo reconozco que había mucha vergüenza propia de plantearlos, o sea, no era solamente que alguien te fuera a poner el pie encima, no, era que uno no se atrevía tampoco, ¿ya? Porque además era un ambiente laboral muy exigente, uno tenía mucho trabajo, y uno también, por lo menos en mi caso, Isa, cuando a ti te gusta lo que haces y estás comprometida con tu trabajo, tampoco lo vas a dejar votado, digamos, porque listo, llegó la hora, marco la tarjeta, no, ¿ya? Pero sí uno pedía ciertas flexibilidades. Con el tiempo, fíjate, ese mismo estudio, es increíble todo lo que ha avanzado, y quiero ejemplificarlo ahí porque hay muchos más, digamos, en eso. O sea, hoy día hay jornadas flexibles para las mujeres, y no solo para las mujeres, Isa, porque uno no puede entender la cuestión de la mujer solo para la mujer. Es que ese es un punto... ¿Ya? Porque, por ejemplo, porque en la medida que las jornadas flexibles sean solo con la mujer, en el fondo mantenemos la misma barrera y esa como si la contrato a ella va a tener ciertos derechos que este otro señor no va a tener, va a estar menos disponible. Porque es poco complementario. Y se me ayuda a hablar de mi realidad. Yo soy casada, tengo 3 niños. Y, por ejemplo, ya está súper bien que yo tenga, en mi trabajo actual también la tengo flexibilidad, pero si mi marido no la tiene, es una limitante, porque, por ejemplo, tú me invitas hoy día a este programa muy interesante, que bueno, es un domingo, pero supongamos que hubiera sido un día de semana, y yo tengo que ir a buscar a los niños al colegio, que es algo que hago, que me gusta hacer. Si mi marido no tiene cierta flexibilidad para yo llamarlo y decirle, puedes ir tú hoy día para no ir yo, pucha, ¿dónde queda mi flexibilidad? ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser una mirada mucho más integral. De acuerdo. ¿Ya? Y no solo por las mujeres casadas, lo digo en general, por mujeres que pueden requerir de otras redes, de otras mujeres, de otros amigos, hombres que la ayuden. ¿Cómo es este feminismo predominante, que es un feminismo bastante radical y izquierda? ¿Conversa con tu propio feminismo? Y hablo de feminismos en plural. Nos quedan 2 minutos de programa. No conversa, y te voy a decir por qué. ¿Desde dónde es tu feminismo? Sí, y te lo voy a ejemplificar con algo muy contingente. El gobierno ahora no solamente anticipó las vacaciones de los niños, sino que las alargó una semana, ¿ya? Mi primer pensamiento, sin ser experta en salud, y no quiero denostar los datos porque no los he visto, fue lo siguiente, oye, aquí tenemos una brecha enorme de niños, sobre todo vulnerables, de colegios públicos que estuvieron sin clases durante toda la pandemia. Esos niños, que también hay niñas ahí en ese grupo, pucha, ¿cómo los tiramos para arriba? ¿Cómo hacemos que después le estamos quitando más semanas si les quitamos los patines, como decía el ministro? ¿Ya? Y después pensé en las mujeres. Dije, una semana de no tener clases adicional. Hay muchas mujeres, Isa, en este país que no tienen con quién dejar a esos niños. Habemos otras que tenemos más redes, que tenemos un sistema de cuidados en la casa, pero muchas mujeres no. Entonces, a mí me parece un feminismo de cartón, así de categórica. Cuando tú llegas y lanzas estas medidas y no te das cuenta de la brecha que tienes en empleo femenino, de la cantidad de mujeres que hoy día han recuperado ciertos niveles de empleo lamentablemente informales, que cuando tú 2 semanas antes le tiras esta medida, ¿qué hacen esas mujeres, Isa? Entonces, ¿por qué yo no adscribo a este feminismo que existe hoy día? Porque a mí me parece que para ser realmente feminista tienes que hacerte cargo de los problemas del 60-70% de las mujeres y no de aquellas que explotan ciertos nichos. ¿Y cuáles son el problema del 60-70% de las mujeres? Estos, sala cuna. ¿Cómo hacemos que las mujeres ingresen al mercado laboral si no tenemos un sistema de cuidados razonable y que le dé confianza a esas mujeres? Si tú le acortas a las mujeres la posibilidad de elegir el colegio en el cual ponen sus hijos, en el que tienen confianza, como por ejemplo ocurre con la educación particular subvencionada, que este proyecto constitucional viene denigrando y denostando porque no le asegura el financiamiento a los niños que optan por esos colegios, sino que le asegura solo lo estatal. Bueno, tú a esas mujeres les estás quitando los patines. Entonces, yo no adscribo a estos feminismos de nicho, no adscribo a estos feminismos que además exigen muchos derechos, pero que no tienen o no sienten que tienen ningún deber ni ninguna responsabilidad asociada. No, yo creo que las mujeres tenemos que estar donde están por nuestros méritos y sobre todo, y en el caso que le compete al Estado, bueno, con políticas públicas que nos permitan ponernos los patines y no quitarnos eso. Muy bien, ha sido un programa, creo yo, bien intenso. Pasamos por varios temas, el tema constitucional, los feminismos, la vida en un centro de estudio, la economía, etcétera. Muchas gracias, Natalia González, por haber aceptado nuestra invitación al Poder Positivo, y a ustedes les deseo un resto de domingo extraordinario, descansando con los amigos, con la familia, leyendo, viendo televisión, alguna serie, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Poder Positivo en Radio Agricultura.
en Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.